¿Qué tal, auditorio de Voz TV? Es un verdadero placer saludarle de nueva cuenta totalmente en vivo desde la ciudad de Veracruz. Ahora nos encontramos con un prestigiado abogado, Edilberto López Cruz. Él ha tenido sin duda cargos muy importantes y es parte de la historia de nuestro país. Nos da mucho gusto que nos haya recibido y le agradecemos infinitamente, abogado. Antes que nada, actualmente usted tiene su propio despacho, pero hace otro tipo de labores. ¿Nos puede dar su cargo hasta este momento? Sí, soy director del Instituto Mexicano Penitenciario, que se formó hace aproximadamente 14 años para la defensa de derechos humanos de todas las personas que están privadas de su libertad de manera gratuita. Llevamos la defensa de todas aquellas personas que están en un proceso para obtener su libertad sin costo alguno. Mucha gente no lo sabe, pero usted fue de los principales promotores para que esta situación tarde que temprano se aprobara y que los reos, la gente que está en cárcel, tenga precisamente estos derechos, ¿no? Sí, desde 2012 nosotros hicimos un proyecto de derechos humanos para las personas que están privadas de su libertad, y hasta 2011, a través de la reforma, el presidente de la República, Felipe Calderón, aprobó, y hoy la tenemos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 18 ya se le reconoce derechos humanos a las personas privadas de su libertad, y eso nos llena de orgullo porque de manera gratuita servimos a la sociedad. ¿A dónde lo puede ubicar la gente que nos está viendo en este momento y que seguramente va a compartir para otras personas que lamentablemente viven alguna situación de la que usted comenta? Nuestra zona de residencia es en la ciudad y puerto de Veracruz, en la avenida Madero, 533 Alto, entre Cerdán y María Molina, Colonia Centro, del Centro Histórico. ¿Y algún número telefónico al cual se pueden poner en contacto? 955-0678. Perfecto. Abogado, pues mire, hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de dar la declaratoria en cuanto a la revisión de particulares de personas, es decir, y también de vehículos. Hay mucha confusión. ¿Qué nos puede usted dar como asesoramiento y sobre todo para que la gente no se confunda más de lo que hoy en día está? Porque a todo el mundo se le hace fácil declarar en torno a ello, pero pocos realmente tienen conocimiento de esta situación, ¿no? Sí, bueno, ese es el análisis del artículo 242 del Código de Procedimientos Penales, que entra al estudio la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en el sentido de que si eran violatorias de derechos humanos o derechos fundamentales, la inspección o revisión que viene a atentar contra la libertad física y la libertad de tránsito sin una orden judicial, que la policía pueda detener a una persona sin orden judicial. Sí, pero esta está limitada porque tiene que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que haber una denuncia previa o que a la persona se le haya detenido en flagrancia. Si no se cumplen esos requisitos, no se puede a una persona revisar, detener, inspeccionar su vehículo. Se necesitan ese presupuesto básico, denuncia o que sea en flagrancia. Sin embargo, para nosotros creemos que esto es una violación a los derechos humanos de los ciudadanos, toda vez que en la forma que está redactada el artículo 242 del Código de Procedimientos Penales emplea el término sospecha, de sospechar de una persona que haya cometido algún delito o que sea sujeto de una investigación policíaca. Entonces ese término de sospecha rompe con el principio de presunción de inocencia. Desgraciadamente nuestra policía hoy en día, hay que reconocerlo abiertamente, no está capacitada. Entonces para ellos interpretar el término sospecha, para ellos cualquier ciudadano puede ser sospechoso de cometer algún delito. Obviamente que la ley le dice que tiene que haber una denuncia previa, una investigación o que se haya detenido en flagrancia. Sin embargo, considero que en los términos que está redactado dicho artículo debe derogarse, toda vez que en un régimen democrático como el nuestro no puede caber ese tipo de términos. Eso es como comparable como decir especular, ¿no? Es una especulación, ¿no? Claro, es una expectativa, es una hipótesis, es una suposición. Y el derecho penal no se puede basar en apreciaciones subjetivas, como son el término sospechar de una persona. Debe ser concreto. El legislador careció de técnica interpretativa en el sentido de que debió de haber cambiado el término sospecha, porque esto habla un campo amplio
para una mala interpretación o una mala aplicación del artículo 242. Yo creo que esto se pudo haber corregido con una buena redacción y no en los términos que está redactado dicho artículo. Ahora, lamentablemente esta situación ya está. Ahora lo que viene, ya mucha gente se está quejando y antes de aprobarse, es decir, los policías te paran y te exigen en ocasiones revisión. ¿Qué puedo hacer yo, ciudadano común, que me paran en la esquina y me piden revisión? ¿Cómo debo de defenderme? ¿Qué debe de hacer la gente? Sí, hay que distinguir lo que esto es en cuestiones penal, el artículo 242. Tiene que ir ciertos requisitos la policía, que haya una denuncia o que haya cometido un delito en flagrancia o que haya una investigación policíaca en mi contra. Si no se cumplen esos requisitos, no tienen por qué revisarme o detenerme nadie. Si es administrativo, esto tampoco, mucho menos. Y ojo, eso no confundirlo con el cateo. La gente tiene miedo de que van a entrar a su casa sin orden judicial o van a detener a las personas dentro de su domicilio. Eso son cosas muy diferentes, la orden de cateo con una revisión en términos del artículo 242. Son cuestiones totalmente diferentes. Ok, abogado, ¿esto se podría considerar como que la peor ley que se haya, o la peor declaración que se haya dado en los últimos tiempos? Bueno, yo creo que es una cuestión grave para nuestro país, que de manera sistemática se están limitando los derechos fundamentales del ciudadano. Tenemos la reforma que quedó parada contra la libertad de expresión, el daño moral, cuando alguien habla de un hecho cierto, falso, verdadero de una persona, puede ser sancionada económicamente por cometer daño moral. Eso atenta contra la libertad de expresión. Luego vemos la ley de ejecución de sanciones, que atenta contra la libertad de tránsito, de reunión, de manifestación, de expresión. Y hoy vemos que en este artículo la interpretación que da la Corte es en el sentido que limita la libertad física y la libertad de tránsito vehicular. Entonces, poco a poco nos están limitando nuestros derechos y tenemos que hacer algo, porque nosotros no compartimos la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene la verdad absoluta. O sea, ellos dejan en tela de juicio a la interpretación lo que están haciendo. ¿Podría darse un amparo en este sentido? Bueno, ya que la Comisión Nacional ya lo promovió y la Corte resolvió en el sentido de que está bien aplicado el artículo 242 del Código de Procedimientos Penales. Aquí la confusión sería en qué momento se rompe el Estado de Derecho y en qué momento se puede decir que están violando nuestros derechos humanos, porque esa es la confusión principal. La gente que ha salido a declarar ha dejado más confusa a la gente. Sí, aquí es claro. El artículo 42 dice, para que una persona la detenga o para que una persona le revise en su vehículo, se necesita una investigación policíaca donde exista una denuncia o se haya cometido un delito en flagrancia. Si no se cumplen esos requisitos, a ningún ciudadano se le puede detener o revisar su vehículo. Lo importante aquí es reformar el artículo 242, porque el término sospechar de una persona para detenerla porque se parece o se presume que fue la persona que cometió un delito, eso sí es grave, porque en ningún régimen jurídico constitucional se puede detener a una persona por sospecha. Debe ser clara la ley, ¿lo cometiste o no lo cometiste? Pero así como lo interpretó la Corte, limita los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos. Pues abogado, como siempre, un verdadero placer platicar con usted y obviamente que le asesore a nuestro auditorio, a quienes invitamos a que nos den like y que también nos compartan. El abogado Edilberto será precisamente quien tenga a cargo este segmento que llevaremos cada 8 días y también a través de los espacios de noticias en CSI, para ser exactos, pues lo tendremos para asesorarnos, porque siempre es importante conocer nuestros derechos y que obviamente estemos preparados también para enfrentar estas cuestiones. Ahora, una pequeña cápsula. Aquí en su oficina vemos que tiene usted varias colecciones. El día de hoy, ¿qué le parece si vamos con esta que vamos a poner en pantalla y nos platica usted de qué se trata este ejemplar, abogado? Sí, fue de un escultor que me hizo el obsequio. Tiene su firma, está en Ciudad Satélite, la escultura.
Tenemos este edificio es del siglo XVIII y tratamos de tener los muebles como de esa época. Entonces nos damos la tarea de reconstruir para que sea más acorde a a la época, al centro histórico de nuestra ciudad. Perfecto, abogado, pues algo más que desea agregar y bueno, saludarlo y agradecerle por esta entrevista. Muchas gracias por la entrevista. Gracias en CSI Noticias y por supuesto en Voz Radio FM, la radio de hoy con la cual estamos enlazadas. Vamos a dejarlos con estas imágenes y el fondo de Voz Radio FM, la radio de hoy, que también está enlazada vía internet, y en lo que hacemos un pequeño recorrido para que usted vea parte de las antigüedades que forman también al mismo tiempo la historia de nuestro país, vigente en Veracruz a través de CSI Noticias. Yo soy Jorge Contreras Gutiérrez, porque gracias a Dios tengo padre y madre, y a usted le deseo, como siempre, una excelente tarde. Mil gracias. Esto es Voz FM, la radio de hoy. Bienvenidos. Escuchas Voz FM, Voz FM. Bienvenidos a la evolución. Bienvenidos a la evolución. Bienvenidos a la evolución. Esto es Voz FM, la radio de hoy. Buena música. Buena música. Excelente gente. Excelente gente. Lo que escuchas es Voz FM, la radio de hoy. Y el mejor ambiente. Escuchas Voz FM, Voz FM, la radio de hoy. Los elementos perfectos para iniciar la diversión. La radio de hoy. Dale play. Push to play.